La vida lujosa de Pedro Infante y su historia real. Cuando se habla de Pedro Infante, casi todo el mundo piensa en el hombre sencillo, en el mecánico bonachón, en el cantante del pueblo, en el ídolo que parecía pertenecer a las calles. Pero existe otra imagen, mucho menos explorada, que empieza a aparecer cuando quitamos el filtro de la nostalgia y miramos detrás del escenario. Un Pedro Infante rodeado de dinero, contratos millonarios para su época, casas amplias, autos de lujo importados y un nivel de vida muy por encima del promedio del México de los años 40 y 50. Mientras el público veía humildad en la pantalla, fuera de ella existía poder. Un artista que sabía exactamente cuánto valía, que negociaba honorarios elevados, acumulaba ingresos con películas, discos, radio y presentaciones, y transformaba la fama en patrimonio real. El lujo no era un detalle aislado. Era una consecuencia directa de una carrera pensada como negocio. Mansiones en zonas privilegiadas, vehículos que pocos podían comprar, fiestas privadas, viajes constantes y una vida social intensa, todo sostenido por ingresos que, ajustados a valores actuales, colocarían a Pedro Infante entre los artistas mejor pagados de su generación. Pero lo más curioso es el contraste. Cuanto más rico se volvía, más sus personajes reforzaban la imagen del hombre común. Esa paradoja no fue un accidente, fue una estrategia. El ídolo necesitaba parecer cercano al pueblo, aun viviendo en un mundo al que la mayoría jamás accedería. Y es justamente en ese choque entre la imagen pública y la vida privada donde la historia se vuelve fascinante. Porque el lujo no surge de la nada. Nace de decisiones, acuerdos, riesgos y elecciones que dejan huellas profundas. Hoy voy a llevarte dentro de esa otra historia. La historia del dinero detrás del mito, del confort detrás de la aparente sencillez y del precio real de convertirse en uno de los grandes nombres de la cultura latinoamericana. Antes de seguir, deja tu like, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final. El camino de esta fortuna guarda giros que pocos conocen, y su destino dice mucho más sobre el éxito que cualquier aplauso. Pedro Infante se convirtió en el hombre del pueblo, no porque naciera hecho, sino porque construyó esa imagen como quien levanta un puente, tabla por tabla. Y antes de que existiera el Pedro Infante de la pantalla, existió un joven que aprendió muy pronto que en el México de aquella época, el talento por sí solo no era suficiente. Había que insistir, ser útil, ser inolvidable y, sobre todo, estar en el lugar correcto cuando pasara la oportunidad. Creció lejos del glamour. Sus inicios huelen a madera, a taller, a calle caliente, a radio encendida de fondo. Cantaba porque le gustaba, porque lo necesitaba, porque aquello le ofrecía alguna posibilidad de escapar de lo obvio, y ahí ya aparece un rasgo que muchos pasan por alto. No tenía solo voz. Tenía un tipo de presencia que atraía la cámara incluso cuando no era el protagonista de la escena. Una energía de alguien que resulta familiar, que parece de casa, pero que al mismo tiempo tiene un brillo raro. Eso, en la industria del entretenimiento, vale oro. Cuando llega a los centros donde las cosas realmente suceden, se encuentra con un mercado feroz. Cantantes, actores, músicos, todos compitiendo por el mismo espacio. Y es ahí donde Pedro toma una decisión crucial. No intenta ser simplemente otro buen cantante. Se convierte en un paquete completo. Canta, actúa, seduce al público con carisma y entrega emoción de una forma que parece auténtica. El espectador no siente que está viendo a un personaje, siente que está viendo a un hombre real atravesando la vida. Y ese tipo de conexión es lo que transforma a un artista en un fenómeno. México vive entonces una etapa en la que el cine y la radio no son solo entretenimiento, son identidad nacional. La gente se ve reflejada en esas historias, aprende a amar, a sufrir y a soñar a través de esas películas. Y Pedro entiende que, si domina ese espacio, no solo será famoso, será necesario. Y cuando un artista se vuelve necesario, empieza a fijar su propio precio. Su ascenso ocurre a una velocidad que impresiona. Entra al cine, comienza a conseguir papeles, y rápidamente queda claro que no es solo un rostro atractivo. Sabe hacer reír al público, y segundos después, hacerlo llorar. Sabe parecer fuerte y frágil al mismo tiempo. Eso lo coloca en una posición privilegiada.
se convierte en el símbolo perfecto para historias de amor, honor, sacrificio, familia, dolor y redención, todo aquello que atrapa a las multitudes. Pero la cima no está hecha solo de aplausos. La cima tiene bastidores, estudios, negociaciones, agendas agotadoras, presión, envidia y disputas por espacio. Y Pedro parece alimentarse de ese ritmo. Graba canciones, filma sin parar, aparece en la radio, se vuelve tema de periódicos y de conversaciones. La fama crece, pero el trabajo crece junto con ella. Su imagen pública se consolida en dos capas que, a primera vista, parecen contradictorias. Por un lado, el hombre sencillo, cercano, casi humilde. Por otro, la estrella absoluta, el nombre que vende. Y aquí surge un punto psicológico clave que ayuda a entender todo lo que vendrá después sobre el lujo. Pedro no quería solo ser admirado, quería ser inolvidable. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El admirado pasa, el inolvidable se convierte en patrimonio cultural. Empieza a elegir personajes y canciones que refuerzan un arquetipo, el hombre valiente, apasionado, leal, con defectos humanos, pero con un corazón que el público reconoce. Es como si dijera, sin decirlo, soy como ustedes, pero llegué a donde ustedes quisieran llegar. Cuanto más consolida esa imagen, más gira el motor de la industria a su alrededor. Y eso se vuelve un engranaje casi inevitable. Los estudios quieren a Pedro porque garantiza taquilla, las radios lo quieren porque garantiza audiencia, las marcas lo quieren porque genera confianza, y el público lo quiere porque representa una versión romantizada de sí mismo, solo que con luz, música y un final dramático. Al inicio de su carrera, los valores eran bajos, casi simbólicos, pequeños cachés, pagos puntuales, nada que indicara riqueza. Pero eso cambia rápidamente cuando la industria percibe algo esencial. Pedro no era solo talento, era garantía de retorno. Las películas con su nombre llenaban salas. Sus canciones sonaban sin parar en la radio y su rostro transmitía confianza. A partir de ese momento, deja de ser contratado y pasa a ser negociado. En el punto más alto de su carrera, las estimaciones señalan que Pedro Infante llegó a recibir alrededor de 20,000 pesos mexicanos por semana durante periodos intensos de filmación. Para entender el peso real de esa cifra, hay que mirar el México de los años 50. Un trabajador industrial promedio ganaba entre 120 y 130 pesos por semana. Eso significa que, en apenas 7 días, Pedro ganaba el equivalente a más de 3 años de trabajo de una persona común. Y esto no era un hecho aislado. Eran semanas consecutivas de grabaciones, contratos y compromisos. Pero el número que realmente cambia el juego aparece en la etapa final de su carrera. Existen registros y relatos consistentes de que llegó a cobrar hasta 400,000 pesos por película. Esa cifra, para la época, era extraordinaria. En comparación directa con los salarios promedio, un solo caché de ese tamaño equivalía a más de 60 años de ingresos de un trabajador común. Una película podía pagar una vida entera. Y Pedro no hacía una película cada 2 o 3 años, producía a un ritmo acelerado. En determinados periodos estrenaba 2, 3 o incluso más películas en secuencia, lo que hacía que su ingreso anual alcanzara cifras que muy pocos artistas latinoamericanos lograron en ese tiempo. Las estimaciones indican que, en años de mayor actividad, sus ganancias totales podían superar los 400,000 pesos anuales, sumando cine, música y presentaciones. La música era otro pilar fundamental de esa fortuna. Pedro grabó decenas de canciones que se convirtieron en éxitos nacionales. Cada grabación generaba un pago directo, las presentaciones aportaban cachés adicionales, y la ejecución constante en la radio mantenía su nombre siempre presente. Sin embargo, aquí existe un detalle decisivo. En varios momentos, habría optado por pagos inmediatos en lugar de contratos con participación continua en los derechos de las obras. Eso significaba dinero rápido, elevado e inmediato, pero menos ingresos garantizados a largo plazo. Una elección común en aquella época, pero con impacto directo en el futuro de su fortuna. Si intentamos convertir esos valores a cifras actuales, el ejercicio no es simple.
La conversión directa por tipo de cambio no refleja el verdadero poder adquisitivo. Lo que funciona mejor es la comparación con el nivel de vida. Y bajo ese criterio, Pedro Infante operaba en un nivel que hoy sería comparable al de estrellas globales del entretenimiento. No solo vivía bien, vivía en un escalón inaccesible para la mayoría de la población. Con la acumulación de esos ingresos a lo largo de los años, comenzaron a surgir estimaciones sobre el tamaño total de su patrimonio. Algunas evaluaciones realizadas después de su muerte indican que la fortuna podría haber rondado los 20 millones de pesos, considerando dinero, bienes, propiedades y activos asociados a su nombre. Incluso tratándose de una estimación, la cifra deja claro que no hablamos de simple comodidad, sino de riqueza real. El punto central es este: la fortuna de Pedro Infante no nació de un golpe de suerte, fue construida por repetición, cachés elevados, producción constante, demanda permanente y un nombre que funcionaba como marca. En la práctica, era una empresa humana altamente rentable. Pero toda empresa necesita estructura, planificación y protección para perdurar. Y es justamente ahí donde la historia empieza a tensarse. Porque ganar mucho dinero es una cosa. Transformar ese dinero en estabilidad duradera es algo completamente distinto. Y cuando observamos dónde empezó a invertirse esa fortuna, cómo se materializó en la vida cotidiana, la imagen del lujo deja de ser abstracta y pasa a tener dirección, garaje y un estilo de vida muy concreto. El dinero solo se vuelve real cuando ocupa territorio. En el caso de Pedro Infante, eso ocurrió de manera muy clara, a través de las casas donde vivió, descansó, recibió amigos y construyó, lejos de las cámaras, su verdadero nivel de vida. Una de sus residencias más emblemáticas se encontraba en la Ciudad de México, en una zona valorizada, muy distante de la imagen popular que transmitían sus personajes. No era una casa sencilla. Era una propiedad amplia, con múltiples habitaciones, generosos espacios exteriores y una estructura pensada para el confort y la privacidad. En valores de la época, una casa de ese tamaño costaba decenas de miles de pesos, algo que hoy, ajustado al poder adquisitivo, representaría fácilmente millones. Mantener un inmueble así no era barato. Había empleados, gastos fijos, mantenimiento constante y una rutina que exigía ingresos elevados y continuos. Esa casa funcionaba casi como un cuartel general de la vida social de Pedro. Allí se realizaban encuentros privados, reuniones informales, fiestas alejadas de los reflectores y momentos de descanso entre una filmación y otra. Era el tipo de lugar que simbolizaba un estatus silencioso. Quien entraba sabía que estaba en el espacio de alguien que había triunfado. No era ostentación pública, era poder consolidado. Además de la capital, Pedro también mantuvo propiedades fuera del centro urbano, buscando algo que pocos artistas podían permitirse en aquella época: refugio, casas en zonas más tranquilas, con espacio, aire libre y distancia del acoso constante del público. Estas propiedades tenían un valor simbólico enorme, porque representaban algo raro para una estrella de su tamaño: control sobre su propio tiempo. Y el control, cuando se habla de lujo, vale tanto como el dinero. Estas casas de descanso no eran cabañas simples, eran propiedades pensadas para el confort, el ocio y la privacidad. Con terrenos amplios, áreas verdes y espacios para recibir a amigos cercanos y familiares. Todo eso costaba caro. Comprar el terreno ya exigía un capital elevado, construir aún más, y mantenerlo se convertía en un compromiso financiero constante. El lujo no es solo adquirir, el lujo es sostener. Otro punto importante es que estas residencias ayudaban a moldear la imagen privada de Pedro. Lejos de las cámaras, no necesitaba ser el hombre sencillo del cine. Podía ser la estrella exitosa que disfrutaba lo que había conquistado. Eso incluía mobiliario de alto nivel para la época, decoración refinada, objetos importados y un grado de confort que contrastaba directamente con la narrativa pública de humildad. Aquí el contraste se vuelve evidente. El público veía al Pedro mecánico, al Pedro sufridor, al Pedro apasionado que vivía con poco, pero el Pedro real dormía en camas cómodas,
Despertaba en casas espaciosas, y tenía a su alcance todo lo que el dinero podía comprar en ese México en transformación. Y eso no disminuye al artista, al contrario, demuestra que supo convertir el éxito simbólico en comodidad concreta. Existe también un factor estratégico. Las casas no eran solo vivienda, eran inversión. En una época de rápido crecimiento urbano, los inmuebles en zonas valorizadas tendían a aumentar su precio. Pedro, consciente o no, estaba transformando parte de sus ingresos volátiles en bienes físicos, un paso clásico de quien empieza a pensar en patrimonio, incluso sin una estructura financiera formal. Pero ese lujo tenía un costo emocional. Cuanto más grande la casa, mayor la distancia del mundo exterior. Cuanto mayor el confort, mayor el aislamiento. Pedro vivía rodeado de personas, pero también rodeado de expectativas. Las casas que deberían ser refugio, muchas veces se convertían en una extensión de la presión. Amigos, pedidos, compromisos, favores. El éxito nunca llamaba solo a la puerta. Mantener varias propiedades exigía un flujo constante de dinero, creando una engranaje peligrosa. El nivel de vida elevado necesitaba ser alimentado todo el tiempo. Películas, canciones, apariciones. Detenerse significaba apretar el presupuesto. Y ese tipo de dependencia financiera suele empujar a los artistas a ritmos agotadores, decisiones apresuradas y poco margen para la planificación a largo plazo. Cuando hoy se observan esas casas, no se ve solo lujo, se ven señales. Señales de alguien que vivió intensamente, que transformó la fama en territorio, pero que quizá no tuvo tiempo suficiente para organizar todo de forma duradera. Las casas cuentan una historia silenciosa de éxito rápido, alto confort y una vida que avanzaba a máxima velocidad. Por eso, entender dónde vivía Pedro Infante es esencial para comprender quién era fuera de la pantalla. El lujo no era una fantasía. Tenía dirección, paredes, habitaciones y cuentas por pagar. Para él, los automóviles no eran solo medios de transporte. Eran una extensión de poder, libertad e identidad, y también una advertencia silenciosa de que había cruzado una frontera social que muy pocos lograban atravesar en el México de los años 40 y 50. Pedro tenía una fascinación real por las máquinas, no era pose. Le gustaba conducir, le gustaba la velocidad, le gustaba el control. En una época en la que la mayoría de la población ni siquiera soñaba con tener un automóvil propio, él circulaba en autos estadounidenses de alta gama, modelos que representaban la cúspide del lujo industrial de ese período. Marcas como Cadillac, Chrysler y otros grandes sedanes robustos y cromados, que costaban cifras absurdas para la realidad local. Para poner esos números en perspectiva, un auto de lujo importado en aquella época podía costar entre 15,000 y 25,000 pesos según el modelo y los impuestos. Si recordamos que el salario anual promedio de un trabajador común no se acercaba ni de lejos a esas cifras, queda claro que poseer un vehículo así era un poderoso marcador social. No se trataba solo de tener un auto, era decir, sin pronunciar una palabra, que se pertenecía a una élite muy reducida. Pedro no tenía un solo vehículo funcional. Cambiaba de auto, probaba modelos, cuidaba personalmente algunos de ellos. Conducir era casi terapéutico para él. Era uno de los pocos momentos en los que no necesitaba actuar, cantar, ni complacer a nadie. Él, la carretera y la máquina. Eso ayuda a entender por qué los autos aparecen tan asociados a su nombre cuando se habla de su vida privada. Y no se trataba solo de autos. La aviación entra aquí como un símbolo todavía más fuerte. A Pedro Infante le gustaban los aviones, tanto que aprendió a pilotarlos. En una época en la que volar era un privilegio extremo, reservado a militares y empresarios muy ricos, decidió ir más allá de ser pasajero y tomar el control. Tener acceso a aeronaves, clases de pilotaje, mantenimiento y todo lo que rodea ese mundo costaba caro, muy caro. Pilotar no era solo un pasatiempo excéntrico, era un símbolo de autonomía total. Mientras muchos artistas dependían de agendas, choferes y estructuras impuestas, Pedro quería control absoluto sobre sus desplazamientos. Eso revela algo importante de su personalidad. No le gustaban los límites, ni físicos ni sociales.
Estos símbolos de estatus también ayudaban a reforzar su aura de éxito fuera de la pantalla. Aunque no lo exhibiera abiertamente al público, su entorno lo sabía. Productores, colegas, empresarios y personas influyentes veían a Pedro como alguien que había llegado. Y en los mercados creativos, la percepción de poder genera aún más poder. Cuanto más estatus se proyecta, más alto se vuelve el valor. Y aquí el lujo empieza a mostrar su cara menos glamorosa, porque cuando el estilo de vida depende de máquinas costosas, el flujo de dinero debe ser constante. No existe una pausa cómoda, no existe un año sabático. Existe producción continua para sostener el nivel. Y eso presiona decisiones, agendas y elecciones personales. Los autos y los aviones de Pedro Infante no eran solo trofeos. Eran parte de un engranaje mayor, donde éxito, placer y riesgo se mezclaban. Representaban el punto más alto de la libertad, y al mismo tiempo, el inicio de una dependencia silenciosa de mantener todo funcionando. Ninguna fortuna existe aislada del tiempo, y en el caso de Pedro Infante, el destino del dinero fue tan complejo como su construcción. Pedro murió en la cima, y eso lo cambia todo. No hubo una transición planificada. No hubo una desaceleración natural de la carrera, no hubo tiempo para reorganizar contratos, patrimonios, derechos y herencias. La máquina de generar dinero se detuvo de forma abrupta, mientras el nivel de vida, los compromisos financieros y los bienes continuaron existiendo. Y cuando eso ocurre, la fortuna entra en un terreno inestable. Una parte significativa de la riqueza estaba dispersa. Había dinero recibido directamente por cachés, propiedades, vehículos, objetos de valor y, sobre todo, derechos ligados a la imagen y a las obras. Pero muchos de esos activos no estaban organizados dentro de una estructura clara de gestión patrimonial. No existían fundaciones sólidas, holdings ni esquemas de protección que garantizaran continuidad. Lo que había era volumen pero sin blindaje. Tras su muerte comenzaron los conflictos. Disputas familiares, desacuerdos sobre la herencia, decisiones judiciales y acuerdos que fragmentaron el patrimonio. Cada proceso de ese tipo consume tiempo y dinero, honorarios, tasas, indefiniciones. Lo que antes era una fortuna concentrada empezó a dividirse y a diluirse. Y en ese proceso, el valor real disminuye, incluso cuando las cifras en el papel todavía parecen grandes. Otro punto crucial fueron los derechos de autor. A pesar de que Pedro grabó canciones que se convirtieron en clásicos permanentes, parte de los contratos firmados en vida no garantizaban una participación continua proporcional a la explotación futura de las obras. En muchos casos, los mayores ingresos llegaron mientras él estaba vivo y no de manera recurrente a lo largo de las décadas siguientes. Eso significa que el dinero entró rápido, pero no siguió entrando al mismo ritmo después. Las propiedades, que podrían haber funcionado como pilares de estabilidad, también enfrentaron dificultades: mantenimiento, impuestos, decisiones sobre venta o reparto entre herederos. Casas que antes simbolizaban lujo pasaron a ser fuentes de gasto. Sin una administración centralizada y fuerte, esos bienes dejaron de ser protección y se convirtieron en peso. Con el paso del tiempo, la imagen pública de Pedro Infante continuó generando valor cultural, pero no siempre valor financiero directo para la familia. Sus películas y canciones siguen siendo consumidas, pero la parte que regresa a los herederos no refleja necesariamente el impacto real de su obra en el imaginario colectivo. Es una paradoja común: el legado crece, pero el patrimonio no acompaña en la misma proporción. Eso no significa que todo se haya perdido, sino que la fortuna no se transformó en un imperio duradero. No creció después de su muerte. Por el contrario, se estabilizó, se fragmentó y en algunos puntos se redujo. El dinero cumplió su función de proporcionar comodidad y estatus en vida, pero no fue estructurado para atravesar generaciones con la misma fuerza. Y aquí existe una lección silenciosa que va más allá de Pedro Infante. La fama acelera las ganancias, pero también acelera las decisiones. El éxito crea la ilusión de que siempre habrá tiempo después, pero el tiempo no siempre colabora. Cuando desaparece de repente, solo sobrevive aquello que fue pensado con frialdad y planificación.
La fortuna de Pedro Infante, al final, tuvo un destino coherente con la vida que la creó, intensa, veloz, grandiosa y frágil. Y es justamente esa fragilidad la que vuelve su historia tan humana como fascinante. Cuando observo la historia de Pedro Infante, no veo solo a un ídolo popular, veo a un hombre que transformó el talento en poder económico, la fama en patrimonio y los aplausos en dinero concreto. Pero también veo lo frágil que puede ser la riqueza cuando depende únicamente del presente. El lujo impresiona, los autos llaman la atención, las mansiones cuentan historias silenciosas. Al final, queda la pregunta que dejo en el aire. ¿Cuánto cuesta realmente vivir en la cima? ¿Y qué queda cuando el espectáculo termina? Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like, comenta qué opinas sobre el destino de esa fortuna, comparte el video y suscríbete al canal. Y no te vayas ahora, porque el próximo video que aparece en pantalla sigue explorando lo que nadie te contó sobre las grandes leyendas de la fama.